Uno de cada dos argentinos mayores de 16 años padece hipertensión. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial dio a conocer los resultados de una nueva edición de la campaña Conoce y controla tu presión arterial, esta vez sin mediciones de la presión presenciales, sino apelando a que la gente que tuviese en sus domicilios un tensiómetro midiese la presión de toda la familia y subiese los datos a una plataforma en una encuesta online. Como principal conclusión del relevamiento, se observó que uno de cada dos personas mayores de 16 años era hipertensa. De todos ellos, el 45,6% estaba tratado y controlado y uno de cada tres no tenía controlada su hipertensión arterial. Existen muchos riesgos asociados a esta grave enfermedad, por eso se aconseja que se controle periódicamente los valores y en caso de notar que no están en los niveles adecuados, visite urgente a su médico. Cuando estábamos preparando esta noticia y vimos la estadística, yo pensaba, ¿hace cuánto que no me tomo la presión arterial? ¿A vos te pasó hace bastante, mucho, poquito? Hace poco hice un chequeo general que estaba todo bien aparentemente. Bien, bueno, evidentemente cuando yo hice el chequeo, el doctor no pasó por ahí. No me tomó la presión arterial. Bueno, realmente hay que chequearse todo esto porque puede tener consecuencias si uno no sabe que lo tiene y puede desencadenar en algo más profundo, más grave. Ya estamos en comunicación con Marcos Marín, que es presidente electo de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, para hablar un poquito más sobre esta enfermedad. Marcos, buenas tardes, mi nombre es Belén Martínez, los saludo junto a Pablo Vicente. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por comunicarse y la verdad es que la primera reflexión que diría, Belén, lo que acabas de decir, que fuiste al médico y no te tomó la presión, la verdad que eso para nosotros como sociedad también estamos muy preocupados y ocupados en ese tema, porque también hemos hecho un trabajo muy interesante, un relevamiento en todo el país, y hemos detectado que solamente el 17% de los pacientes que acuden a un hospital se les mide la presión arterial. Y eso obviamente no es correcto, no está bien. Claro, sí, es muy bajo ese porcentaje. Realmente nosotros siempre aquí en Lados de la Ciudad tocamos distintos temas médicos, donde que es fundamental hacer los chequeos, siempre es necesario todo lo que tiene que ver con la prevención para no llegar después a tener una enfermedad sin saber previamente. Doctor, en este caso hablamos de la hipertensión. Cuéntenos de qué se trata, cómo se llega a eso, cuáles son las consecuencias. Bueno, mira, la hipertensión arterial definitivamente es la causa número 1 de muerte prematura y de discapacidad en Argentina y en el mundo, ¿sí? Se debe a un aumento de la presión arterial y es la número 1 porque tiene graves consecuencias si no se trata. Y es la número 1 porque es una enfermedad que tiene alto impacto a nivel vascular, cerebro, corazón, riñón. Es muy prevalente, como dijimos al principio, uno de cada dos argentinos en edad adulta tiene la presión elevada. Y tercero, y lo más importante, es que tiene un muy bajo grado de control. Solamente el 20%, vale decir, 2 de cada 10 hipertensos tiene su presión arterial controlada. Y por lo tanto, estas son las consecuencias, que sigue siendo la causa número 1 de muerte, seguida del tabaquismo, seguida de la diabetes, seguida de la obesidad y el sedentarismo. Marcos, hay una lucha que vienen llevando adelante. Recordemos que son pequeñas normas que lentamente hacen que uno vaya tomando conciencia, como por ejemplo eliminar los aleros de los restaurantes, que uno lo tiene que pedir. Antes lo teníamos al alcance de la mano y automáticamente para muchos es agarrarlo y sin probar la comida ponerle sal. Y sabemos que eso va directamente relacionado también con la hipertensión. Sí, es así, desde hace mucho tiempo, yo diría hace casi 10 años, inclusive desde la sociedad y en un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se logró disminuir en 1 gramo el consumo de sal en las personas que vivían en la provincia de Buenos Aires, por un convenio que se hizo con las panaderías, que se bajó un poco la cantidad de sal en el pan. Lo cierto es que esta prevalencia que estamos hablando del 50% es una prevalencia casi te diría mundial. En varios países del mundo se está desarrollando diferentes estudios epidemiológicos y todos dan cuenta de una prevalencia que oscila entre un 40 y un 50%, quizás más en los hombres que en las mujeres, y que lo importante, te diría, obviamente es tener hábitos saludables, ¿sí? Toda la población debería consumir menos sal,
toda la población debería tener mayor actividad física, pero lo más importante es que toda la población debería conocer y controlar la presión arterial. Marcos, y el año pasado en situación de pandemia bajaron también los controles, ¿no? Sí, eso fue algo que también lo hemos notado. Básicamente en esto tenemos dos grandes problemas. Por un lado tenemos casi entre un 30 y un 40% de la población en la Argentina que no tiene ni siquiera acceso al sistema de salud. Y es ahí en donde el rol del Estado es muy importante. Y el otro 60% que sí tiene acceso al sistema de salud, bueno, nos encontramos con esta pandemia y ahí tuvimos dificultades porque, bueno, los médicos por ahí no iban al consultorio, los médicos no iban al hospital, los pacientes no iban al hospital, o cuando iban al hospital no estaban los médicos porque había una mayor atención a todo el tema del COVID, con lo cual se dificultó un poco en algún sector de la población. En otro sector, por ejemplo, en mi caso, yo el año pasado, en el 2020, hice más de 1000 teleconsultas en el hospital. Ajá. Y la verdad es que encontramos una herramienta, pero espectacular, y creo que llegó para quedarse. Si a esta teleconsulta le sumamos que el paciente en su domicilio, por ejemplo, tenga un tensiómetro automático y validado. Así que la combinación de la teleconsulta con el tensiómetro en la casa del paciente es una consulta normal, habitual. Y las recetas se las mandamos por mail, por WhatsApp, por cualquier medio de los que hoy todos conocemos. Todas las herramientas que fueron apareciendo con la llegada de la pandemia. Y Marcos, también quería consultarte cuáles son las recomendaciones, tal vez para finalizar, para que le digas a la gente. Estuvimos hablando del tema de la sal, estuvimos hablando de la actividad física. ¿Son valores fundamentales con el cuidado de la alimentación en general? Sí, es muy importante, Pablo, pero quiero que quede bien en claro. Mira, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró unas guías en el año 2019 que para mí resultaron espectaculares, porque siempre se habló de que primero tenemos que agotar el tratamiento no farmacológico. El Ministerio de Salud, en concordancia con todas las guías internacionales, dice que cuando un paciente presenta valores por encima de 140/90, que habitualmente lo conocemos como 14/9, por un lado tiene que empezar a corregir todos estos hábitos saludables, pero por otro lado tiene que empezar a tomar medicación. Algo que en general, no sé por qué motivo no se habla mucho. ¿Sí? Y los pacientes finalmente requieren de una, de dos o de más drogas para tener su presión arterial controlada. Uno tiene miedo de ser dependiente no farmacológico y con algunos tratamientos que son muy sencillos, son muy seguros, son muy eficaces y que ha demostrado que claramente disminuye la morbimortalidad cardiovascular, disminuye el ACV, disminuye la insuficiencia cardíaca, disminuye el infarto agudo del miocardio. O sea que yo quiero que quede bien claro, porque si no nos quedamos siempre con este temita de que solamente con comer con menos sal y hacer actividad física solucionamos el problema. Por eso hacía referencia a esto que decías, y soy una de esas personas justamente que pensaba que primero hay que agotar esas instancias antes de llegar a la medicación, y vos nos estás abriendo la cabeza diciendo que no, que tranquilamente podemos convivir. Las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Las dos cosas al mismo tiempo. Y no es que vamos a ser dependientes de esa medicación. El problema no es la medicación, el problema es tener la presión alta. ¿Sí? Entonces, este enfoque, ¿sí? Como que, ¿qué problema es tomar la medicación? La medicación es lo que, de alguna manera, hoy está demostrado científicamente que disminuye la mortalidad cardiovascular, la mortalidad cerebrovascular. ¿Sí? O sea que esto es como un poco en paralelismo con la vacuna, ¿no? El problema no es la vacuna, el problema es el COVID. ¿Sí? La vacuna es la solución. Entonces, y esto es lo mismo. La hipertensión, y hablando en términos absolutos, se lleva por año aproximadamente unas 9 millones de muertes en el mundo. Tremendo. El COVID en el 2020 se llevó 2 millones. Fíjense que es cierto que hubo una cuarentena mundial. No sabemos qué hubiese pasado sin la cuarentena. ¿Cuál sería el número final del COVID? Seguramente habría que multiplicarlo por 2, por 3, por 4, no lo sé. Lo que sí sé es que la número 1 es la hipertensión arterial, que se lleva más o menos unas 9 millones de muertes por año, y en segundo lugar el tabaquismo con 5 o 6 millones.
Entonces, acá el problema es muy serio y en general, y acá vuelvo al inicio de la nota, se ningunea la hipertensión. ¿Sí? Fíjate que la nota, Belén dijo, fui al médico y no me tomó la presión arterial, siendo la causa más común y la más frecuente de mortalidad y de morbilidad prematura. Sí, estaba leyendo más en cuanto a la estadística, 90 personas mueren en nuestro país por día a causa de la hipertensión, así que realmente es un número que da altísimo, un poco de miedo, ¿no? Y fundamental, Marcos, a todos los que están mirando la voz de la ciudad, hacer el chequeo como corresponde. Vas al médico, yo la próxima que vaya le voy a decir, por favor, a chequear entonces cómo está la presión arterial. Marcos, como siempre, muchas gracias. Lo último te quiero comentar. Lo más probable es que este médico siga sin tomar la presión arterial. Y yo creo que en un futuro, y esto es una opinión personal, creo que en un futuro el hecho de tener un tensiómetro en su casa, un tensiómetro automático, la persona se va a tomar la presión, porque la presión además varía constantemente, pero se va a tomar la presión, por ejemplo, en 3 o 4 días unas 10 veces, y con esas 10 veces las anota y se la va a llevar al médico. Este es mi promedio. Mi promedio es de 144/94. ¿Qué hacemos, doctor? Claro, con el seguimiento. Entonces el médico va a tener que tomar una decisión. Gracias, Marcos, muy claro con todas las explicaciones que nos dio. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros y sobre todo recalcar eso, ir al médico, hacer el chequeo como corresponde, además de los hábitos saludables. Muchas gracias, Marcos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Marcos Marín, presidente electo de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. 1 de cada 2 argentinos mayores de 16 años padece hipertensión arterial, así que hay que hacerse los chequeos, además de los hábitos saludables como buena alimentación y también hacer actividad física.